Hola a todos, mi nombre es Juan y les doy la bienvenida a mi canal. En un video anterior hablé sobre cómo los fabricantes usan las líneas de datos de un puerto USB para saber si un cargador de celular es original y cuánta corriente tomar de él. Derivado de ese tema, hoy quiero explicarles qué es y cómo funciona la tecnología Quick Charge, junto con mi opinión sobre si es nociva o no para la vida útil de la batería de nuestro celular. Así que si quieres aprender cómo funciona, quédate y empecemos. Este video es patrocinado por LCSC, una empresa dedicada a la venta de componentes electrónicos en China. Con LCSC tenemos gran variedad de componentes originales proveídos por fabricantes reconocidos y a precios súper competitivos, con un descuento de $8 en el primer pedido. En la descripción del video encontrarán el link para acceder a su página web junto con el cupón que les acabo de mencionar, y así poder empezar a adquirir componentes para proyectos personales o productos comerciales. Quick Charge es una tecnología de carga rápida que usan los dispositivos, en este caso celulares, que usan procesadores de la marca Qualcomm, que dependiendo de su versión, ya que existe desde la 1.0 hasta la 4.0 actualmente, nos permitirá cargar mucho más rápido la batería de nuestro celular. Los cargadores que poseen esta tecnología suelen tener un puerto USB de diferente color para denotar que la utilicen, y a diferencia de los cargadores comunes, en donde podemos leer que entrega a la salida 5 voltios a 1 amperio, o 2 amperios, o 2.1 amperios, o etc. En uno con Quick Charge 2.0 para este ejemplo, aparece 5 voltios a 3 amperios, 9 voltios a 2 amperios y 12 voltios a 1.5 amperios. ¿Y qué es esto? Bueno, regresemos a las bases del proceso de carga CCCV que utilizan las baterías de nuestros celulares para comprenderlo mejor. Que por cierto en las tarjetas les dejo mi video hablando en profundidad sobre las baterías LiPo, en donde explico ese tema en detalle. Repasemos. En el primer tramo, la batería recibe una corriente constante hasta alcanzar 4.2 voltios, y luego en el segundo tramo recibe ese voltaje constante hasta que la corriente llega a la corriente de corte, en donde el proceso de carga termina. Las baterías se cargan por corriente, por lo que para aumentar la velocidad de carga tenemos que aumentar la corriente de carga de la batería. En ese orden de ideas, simplificando el circuito, lo que tendríamos que hacer es elevar la corriente que puede entregar el cargador para que el circuito de carga interno del celular cargue a la batería con mayor corriente. Pero en vez de hacer eso, es el voltaje el que sube, no la corriente. Y ustedes dirán, ¿pero por qué ocurre eso? Bueno, esto ocurre por la misma razón por la que el voltaje en las líneas de transmisión de una red eléctrica es alto y no bajo. Los cables siempre tendrán una resistencia interna, que es más alta cuando el cable es fino. El grosor de los cables internos de un cable USB es bastante fino para brindarle ligereza y flexibilidad. La fórmula de la potencia disipada en una resistencia, recordemos, es I² por R. Si la resistencia interna del cable llega a ser, por ejemplo, 10 miliohmios, que ustedes dirán es muy baja, y por él pasan 2 amperios, la potencia disipada es de 40 milivatios, y como tenemos cable positivo y cable negativo, son 80 milivatios en total. Si subimos la corriente de carga a 4 amperios, la potencia disipada ahora será de 160 milivatios, 320 milivatios entre los dos cables, y esta disipación de potencia ya no es aceptable. El cable se calentará e inclusive podría llegar a fundirse si la corriente es muy alta. El circuito de carga de la batería, que está interno en el celular, sin importar las fluctuaciones de voltaje que tenga la entrada, obviamente dentro de su rango de trabajo, carga la batería con el proceso de carga CCCV, por lo que el voltaje puede variar y no ocurre nada perjudicial. Además de esto, ese cargador es una fuente conmutada, es decir, podemos asumir teóricamente que su eficiencia es del 100%, afirmando que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. En este circuito, la salida es la batería y la entrada es lo que llega por el cable USB. Vamos a asumir que la batería está en 4.2 voltios y la corriente con la que se está cargando es de 4.28 amperios. Dicho esto, calculando, la potencia de salida es de 18 vatios. Si yo aplico 5 voltios a la entrada del cargador, despejando de la fórmula, la corriente que debe pasar por el cable USB es de 3.6 amperios, bastante alta. Ahora, ¿qué pasaría si ahora el voltaje que aplico por el cable USB es de 9 voltios en vez de 5 voltios? Despejando de la fórmula, la corriente que debería pasar por el cable USB es de 2 amperios. Si vamos aún más lejos y le aplico 12 voltios en vez de 9, la corriente bajará a 1.5 amperios.
Si comparamos con lo que está escrito en el cargador, ¿los resultados les son familiares? Pues claro, la tecnología Quick Charge no eleva la corriente de carga de la batería directamente elevando la corriente que entrega el cargador. Realmente eleva el voltaje para que el circuito de carga en el celular reciba un voltaje alto. Y al bajar el voltaje después, por la eficiencia del circuito, la corriente aumente, sin tener que transportar mucha corriente por el cable USB. Como habrán notado, la corriente que da en 5 voltios es 3.6 amperios, no 3, como está en el cargador. Y esto es porque el cargador usa 9 voltios y 12 voltios en el tramo de corriente constante, donde se necesita mucha corriente, y luego utiliza 5 voltios en el tramo de voltaje constante, donde ya la corriente de carga ha bajado. De hecho, esta es la razón por la que los cargadores con esta tecnología se anuncian con que la batería se carga tal porcentaje en tanto tiempo, pero desde la descarga total, porque la batería, como dije antes, se carga por corriente. Y en el tramo de corriente constante es en donde la corriente es mayor y la capacidad sube rápidamente, mientras que en el tramo de voltaje constante la corriente decrece y la capacidad de la batería aumenta de forma mucho más lenta. Como verán, el Quick Charge realmente es útil cuando la batería tiene muy poca carga, porque cuando entra en el tramo de voltaje constante cargará un poco más rápido o igual de rápido que un cargador habitual, de los normales, porque la corriente ya es baja y cualquier cargador prácticamente puede entregar esa corriente. Dicho esto, vamos a ver cómo hace el cargador para saber qué voltaje aplicar y cuándo hacerlo. Como ejemplo, voy a usar el CHY100D, que es un controlador de carga para Quick Charge 2.0, pero obviamente existen otros similares de otros fabricantes e inclusive para otras versiones de Quick Charge. Primero, aplicar un voltaje a la línea de datos positiva de entre 0.325 voltios hasta 2 voltios, por al menos 1.25 segundos. Segundo, aplicar por al menos un milisegundo un voltaje a la línea de datos negativa menor a 0.325 voltios, mientras el voltaje aplicado a la línea de datos positiva se mantiene entre los 0.325 voltios y los 2 voltios. Si los pasos anteriores no se cumplen, el integrado le dice al cargador que entregue 5 voltios por defecto y funciona como un cargador normal. Por otro lado, si se completaron los pasos anteriores, siguiendo la siguiente tabla, se ajusta el voltaje de salida del cargador. Este ajuste de voltaje lo hace el integrado automáticamente, el CHY100D, según los voltajes que le va enviando el celular por las líneas de datos, y el integrado se encarga de interpretar esos voltajes para subir y bajar el voltaje del cargador. ¿Pero cómo hace este integrado para manipular el voltaje del cargador? Pues bien, un cargador de celular, sea una powerbank o un cargador para toma corriente, hace uso de una fuente conmutada. Por lo tanto, tiene las típicas resistencias de realimentación, que según su valor, el voltaje a la salida cambia. El CHY100D altera el valor de la resistencia que se conecta a GND por medio de 3 resistencias. Internamente, este integrado tiene 3 FETs, donde el drain va a las resistencias, el source a negativo y el gate al circuito de control. Si aplico un voltaje a uno de los FETs, se produce un corto entre drain y source y se pone en paralelo la resistencia del FET con la resistencia de la fuente conmutada, alterando el valor final de la resistencia que ve la fuente conmutada, porque están en paralelo, y el voltaje a la salida del cargador cambia. Las combinaciones formadas por los 3 FETs y las 4 resistencias se deben calcular de tal forma que la fuente conmutada entregue 5, 9, 12 y 20 voltios, usando la fórmula del voltaje de salida que da el fabricante del circuito integrado de la fuente conmutada que estemos utilizando. Pero esperen, ¿dije 20 voltios? Sí, 20 voltios. Y procedo a explicarme. El diagrama de conexión que sugiere el fabricante del integrado se aplica a un cargador de toma corriente, donde podemos ver el secundario del transformador, la referencia de voltaje, el optoacoplador, las resistencias de realimentación, etc. Sin embargo, existen 2 clases de Quick Charge, la clase A y la clase B, en donde la clase A utiliza 5, 9 y 12 voltios, mientras que la clase B utiliza 5, 9, 12 y 20 voltios. Como la clase A es la que se utiliza en los celulares, solo hay que utilizar 2 resistencias, no 3.
Para decirle al integrado que usaremos la clase A, no solo basta con no conectar esa resistencia. El fabricante dice que debemos poner al pin V3 una resistencia de 100K conectada al pin bypass del integrado, para así deshabilitar la clase B y utilizar únicamente la clase A. Continuando, en la tabla 1 podemos ver los voltajes de salida que se generan a partir de ciertos voltajes en las líneas de datos, y el estado de los interruptores, refiriéndose de forma simplificada a los FET. Si quieren aprender más del integrado y sobre el proceso detallado que sigue el mismo, los invito a revisar su datasheet. Es bastante corto y en general es sencillo. En el proyecto de la Powerbank con Quick Charge que quiero traer al canal, yo utilicé este integrado. De hecho, en la imagen de la PCB que subí a la cuenta de Instagram del canal, que en la descripción del video tienen el enlace para que vayan y se suscriban, se puede ver el integrado en la capa inferior, así que pronto lo verán en acción. Pero mientras reúno los medios y los recursos necesarios para continuar con ese proyecto, quiero terminar el video dando mi opinión sobre este proceso de carga y el daño que le genera a las baterías. Como vimos en el video de la ESR en las baterías, que en las tarjetas les dejo ese video por si aún no lo han visto, cuando pasa corriente por la batería, sea en carga o en descarga, la ESR es la culpable de que se caliente la batería, y la temperatura es el peor enemigo de la misma. Por lo que, al aumentar la corriente de carga, la temperatura también lo hace, degradando la vida útil de la batería. Sin embargo, esta degradación no significa que le vamos a quitar un año de vida a la batería o algo por el estilo. Es una degradación leve. De hecho, las baterías que se utilizan en los celulares que tienen esta tecnología son baterías especiales que soportan este tipo de cargas. Y, por ejemplo, si hacemos uso normal del celular y lo cargamos con Quick Charge solo en los momentos en los que necesitamos mucha carga en poco tiempo, el celular y la batería no sufrirán grandes daños, y para la rapidez con la que solemos cambiar de celulares y de tecnologías, considero yo que no hay que preocuparse mucho por eso. Por mi parte, recomiendo que carguen sus celulares con cargadores Quick Charge cuando necesiten mucha carga en muy poco tiempo, de 2 amperios clásico cuando quieran cargarlo rápidamente pero sin prisa, y de 1 amperio si queremos cargarlo de forma lenta y segura, como por ejemplo para dejarlo cargando toda la noche. Como una observación, Quick Charge 2.0 hace uso de 3 voltajes fijos, 5, 9 y 12 voltios, pero Quick Charge 3.0 hace uso de toda una gama de voltajes entre 3.6 voltios hasta 12 voltios, con pasos de 200 milivoltios, por lo que puede cambiar el voltaje de salida de forma mucho más precisa para optimizar eficiencia y tiempos de carga, pero en esencia es el mismo principio de funcionamiento. De hecho, estamos de suerte, porque investigando para hacer el guión de este video, me di cuenta que el diseño de la Powerbank que quiero traerles automáticamente se acaba de transformar en compatible tanto para versión 2 como para versión 3, por la siguiente razón. Encontré un circuito integrado mejorado, el CHY103D, que si nos damos cuenta, tiene prácticamente el mismo pinout del 100D, pero ahora ofrece la opción de 3.0. Por lo que basta con hacer una pequeña modificación en la red de realimentación para que se pueda hacer uso del 103D en vez del 100D y que nos ofrezca tanto Quick Charge 2.0 como 3.0 según el dispositivo. Este datasheet, de hecho, provee mucha más información y diagramas para hacer cargadores con este integrado, por si quieren revisarlo para aprender más al respecto. Y bien, esto es todo. Si crees que cometí algún error o quieres agregar algo más, déjalo en los comentarios y trataré de responder y añadir esa información al video fijando un comentario con esa información. Por hoy, eso es todo. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito.